Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Estimado José, ¿cómo estás? Pepe, gracias por estar con Sí, nosotros. muy buenos días, amigo. Con el gusto saludarte. Pues estamos viendo tiempos delicados en el país, sin duda. El asunto de la reforma al Poder Judicial, que es además la primera de muchas constitucionales. Hemos visto expresiones ya de afuera, de tanto de organizaciones empresariales del sector privado de Estados Unidos, como legisladores, como Canadá, etcétera. ¿En qué etapa estamos y cuál es el panorama que hoy ves desde la Coparmex? Porque ya veíamos algunos que van diciendo, oye, pues en la legislación secundaria por lo menos tomémoslo con calma, tratemos de enderezar lo que salga mal. ¿Cómo lo ves? Sobre todo porque parece inminente, quedan los senadores, pero pues no se ve fácil. Sí, bueno, la preocupación, lo digo, parte de que el mero hecho de que se ponga sobre la mesa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, eh, sube la incertidumbre jurídica para la inversión en nuestro país. Esto está deteniendo inversiones, inclusive algunos proyectos ya cancelados. Y lo que es más preocupante, Rodrigo, pues ya sabemos de algunas empresas extranjeras invertidas en México que han recibido la señal de su corporativo de no más inversión en México. Vemos también casos de empresas que salen del país. Quizá el más drástico es Ciudad Juárez, no es algo nuevo, pero ahora se ha aumentado. Ya son 14 maquiladoras que se van del país, maquiladoras que tienen proyectos de inversión, están optando o por irse a Texas, o en el caso de una que va a ampliar 2 plantas, decidió irse a Honduras. Es decir, eh, sabemos, porque así nos lo han dicho las empresas internacionales, que buscan 3 variables para decidir su inversión en un país. La primera es certidumbre jurídica para la inversión, la segunda es que haya seguridad y la tercera que haya suficiente energía limpia disponible y agua. Y este proceso de discusión de la reforma del Poder Judicial lo que ha hecho es aumentar esta incertidumbre jurídica para la inversión. Y hay otro dato que nos confirma que esta inversión extranjera directa se está deteniendo y es la cifra que se publicó de la inversión extranjera directa en los primeros 6 meses de este año, 31.000 millones de dólares, es un monto importante, pero 97.5% es reinversión de utilidades, es decir, solo el 2.5% es inversión extranjera fresca. Ese es el tamaño de la oportunidad que estamos aprovechando, Rodrigo, y por eso la preocupación, por eso nos involucramos desde el proceso de la sobrerepresentación, porque si se hubiera resuelto adecuadamente, pues cualquier reforma a la Constitución tendría que discutirse y aprobarse con los votos de la oposición, como ha sido en los últimos 40 años. Será la primera reforma constitucional donde ya el partido en el poder simplemente pueda arrasar, ¿verdad? Y aprobar la reforma como lo hizo en la Cámara de Diputados. Estamos pendientes a la discusión en la Cámara de Senadores. Sabemos, Rodrigo, que les hace falta un senador. Aparentemente los senadores de oposición del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano han dicho ya públicamente que votarán en contra. Si esto sucede, pues ahí se detiene esta reforma al Poder Judicial y eso sería muy bueno para el país, es decir, que cualquier reforma a la Constitución incluya esas opiniones de los partidos de oposición, a las minorías, para que haya esta pluralidad. Eso es el bien de la democracia. Sí, sin duda coincido totalmente contigo, lo estamos viendo, son cada vez más las voces, pero sobre todo el momento. Y además también es relevante considerar que Estados Unidos está desacelerando, la economía mexicana está desacelerando, entra en un desafío en 2025, sobre todo porque hay objetivos de consolidación fiscal, ya hay una depresión del peso que está demostrando lo que estás mencionando, y entonces, bueno, pues eso es algo que tendría que tener en consideración también el Partido del Poder, porque además nos lleva a un México diferente en donde ya los pesos y contrapesos de la democracia no están presentes, transitando a un México que a lo mejor fue en el pasado, que lo vimos en otros momentos donde había un partido que necesitaba generar consensos hacia adentro y con eso le era suficiente. Pero ese México lo habíamos superado, hubo reformas, hubo costos importantes que pagar y bueno, pues sí, no es un tema menor lo que estamos viendo. ¿Ves alguna, más allá de los senadores, alguna posibilidad de que hubiese una suerte de moderación, una reforma que fuese un poco más constructiva, o realmente será binario y más bien serán los contrapesos de la realidad económica los que
pues puedan ayudar a mitigar algunos efectos bueno, vivir con ellos. Sí, bueno, si van a actuar como lo hicieron en la Cámara de Diputados, es simplemente arrasar con la planadora. Nos parece que aún teniendo la mayoría calificada, que a pesar de que el INE reconoció mal el criterio, pero que no les correspondía a ellos cambiar el criterio, sino al Tribunal Electoral, y que el Tribunal también reconoce que está mal el criterio, pero en lugar de utilizar un nuevo criterio, dice que sea el legislativo el que cambie la ley. Es una realidad de que ya les dieron esa mayoría calificada y eso nos pone en un nuevo régimen. Como bien lo señala Rodrigo, es el regreso al México de los 70s, sin división de poderes, sin contrapesos, y el poder concentrado en la presidencia, en el partido, en el poder. Y en ese sentido, digamos, ¿qué sigue? Ahorita, digamos, se puede contener en la Cámara de Senadores, esperemos que así sea, pero después están los congresos locales. Y ahí, bueno, a pesar de que hay mayoría de Morena en la mayor parte de los congresos estatales, pues también hay influencia de las comunidades locales hacia sus congresos, en donde ahí se pudiera detener. Finalmente, el siguiente rubro, ya lo habías mencionado, son las leyes secundarias. Es decir, el que se apruebe en lo general la reforma constitucional, como se ha mencionado, que se le dé ese regalo al presidente que lo pueda celebrar el 15 de septiembre en el grito, pero que realmente el detalle se dé en las leyes secundarias. Ahí es donde se le dé viabilidad. Es decir, que necesitamos como país dar esa certidumbre jurídica, y el hecho de perder la experiencia, los años y la capacitación que tienen jueces y magistrados, que encontramos, lo digo, he podido conocer a jueces y magistrados que no habíamos tenido oportunidad de conocer, y es gente que lleva 20, 25, 30 años de trabajo en el Poder Judicial Federal, presentando exámenes para ser primero oficiales y luego ser actuarios y luego secretarios, finalmente exámenes de oposición para ser jueces y luego ser procesados para ser magistrados. Esa experiencia, esa capacitación es algo que no debiéramos perder. Y más bien meternos a fondo una reforma al Poder Judicial en lo local, ¿no? En las fiscalías de los estados, en los ministerios públicos, las policías estatales y municipales, en las áreas de investigación. Entonces, la forma que tal como se presentó no va en ese sentido. Entonces, lo que queda ahorita son senadores, después congresos estatales y finalmente las leyes secundarias, el que se pueda matizar a que sea viable. Finalmente, si aprueban que hay una elección, que no sea, digamos, que un día para otro 1.500 jueces y magistrados sean enviados a la calle. Habría que preguntarse, Rodrigo, ¿qué empresa pudiera un día correr a 1.500 colaboradores y al día siguiente contratar otros 1.500 y pensar que puede funcionar? Es decir, hay que diseñar un esquema en donde se pueda, si es que se aprueba la elección, el que pase por un filtro, en que presenten exámenes, en que sean inclusive exámenes de oposición, y sean solo ellos los que pasen los exámenes, los que sean elegibles para estos puestos, pudieran ser desde luego los mismos jueces y magistrados que hoy ejercen, pero también otros abogados que cumplan con los requisitos y presenten los exámenes. Es decir, eso es lo que tendríamos que ir logrando en esas leyes secundarias, Rodrigo. Claro. Y luego también me atrevo a agregar, estimado José, el proteger el proceso, que en la elección 2024 el crimen organizado en buena medida influyó mucho en algunas áreas geográficas, asesinaron a más de 30 candidatos y nos abre un flanco importante en uno de los temas más delicados de un poder judicial que sin duda tiene desafíos internos hoy muy importantes del crimen organizado, y que los tendría más si ellos pueden llegar a influir como ha ocurrido, vuelvo a repetir, incluso pues en las elecciones que acabamos de vivir todos, es un asunto no menor, ¿no? Entonces tiene que diseñar muy bien esos mecanismos para garantizar que no vayan a tener jueces a modo, que obviamente pues si tienen presidentes municipales, etcétera, a modo, pues es de pensarse qué pasará si tuvieran un juez. Sí, desde luego es un tema que tenemos que dar para las futuras elecciones, sean de jueces y magistrados o sean de diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y la presidencia de la República. Pero en particular, Rodrigo, los jueces que son anónimos, justo les toca revisar estos casos de
crimen organizado, que nadie sabe quiénes son y que no se contactan más que por vías digitales. ¿Cómo van a ser electos? Y entonces serán conocidos y entonces se ponen en una vulnerabilidad y, como bien comentas, pues ahí podrían ser cooptados por estas organizaciones que trabajan al margen de la ley. Entonces, todavía hay mucho que detallar en las leyes secundarias en el caso de que llegase a ser aprobada esta reforma al Poder Judicial. Sin duda. Pues como siempre, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, muy agradecido que te mejores, doblemente agradecido además por la entrevista. Y bueno, siempre además felicitarte porque has tenido una voz muy importante en todos estos años y la seguirás teniendo evidentemente al frente de la Coparmex en momentos en que el país lo necesita. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo. Muy buenos días. Para ti un saludo especial para toda tu audiencia. Gracias. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de Coparmex.